los distintos aspectos que involucra la educación, desde el tema de las calificaciones, desde el rendimiento de los alumnos, pasando por lo que es también la retroalimentación, muchas veces que los participantes, los alumnos dan, ¿verdad? En algunas ocasiones necesitamos levantar información acerca de cómo ellos perciben las capacitaciones que se les brinda. Y también tenemos aspectos que serían administrativos. Quizás queremos saber en un dashboard cómo es que van el tema de las matrículas, cuántos alumnos tenemos matriculados, cuántos están en proceso de matrícula y demás. Entonces, eso es algo muy interesante de poder ver. Bien, vamos a entonces revisar en la primera parte todo el componente teórico, digamos así. Y para eso voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poco acerca de todo lo que es el análisis de datos. Vamos a llegar a entender un poco más de los conceptos importantes que debemos conocer del análisis de datos. Voy a compartir por acá entonces la pantalla. Ahí estamos compartiendo la pantalla. Eso es. Ok. ¿Se llega a ver la presentación? A ver si me confirman. Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, pues nuevamente bienvenidos al Agustitech. Hoy vamos a tratar análisis de datos para los líderes educativos. Primero, ¿cuál es la importancia del análisis de datos en la educación? Cuando nosotros analizamos los datos que se generan, necesariamente en toda actividad educativa se generan datos de distinta índole. Cuando nosotros lo analizamos, vamos a poder generar o tomar decisiones de una forma más efectiva porque vamos a contar con información. Entonces, acá ya no va a haber un componente que sea subjetivo. Vamos a tener información objetiva que ha sido obtenida de la propia dinámica del funcionamiento del servicio educativo. Dos, vamos a identificar áreas de mejora. Muchas veces los datos pues simplemente no se ven, no se entienden, porque sabemos que están en los sistemas, sabemos que están dentro de nuestros softwares, los distintos sistemas de gestión que solemos tener en las instituciones, pero lo interesante acá es que cuando nosotros llegamos a tener datos que se van a obtener, por ejemplo, los datos académicos, podemos identificar problemas que vamos a poder atender posteriormente. Pero todo eso se va a obtener ¿de dónde? De los distintos sistemas donde registramos los datos de la dinámica propia de nuestro servicio. También algo muy interesante del análisis de datos es, es poder personalizar nuestro aprendizaje, ¿no? No todos aprendemos al mismo ritmo y estos datos que se obtienen de los resultados de las evaluaciones, del desempeño de los alumnos, pues nos pueden ayudar a personalizar el aprendizaje que nosotros, o la enseñanza que vamos a brindar a los participantes. Luego también podemos evaluar la efectividad de nuestros programas de capacitación, cómo nos estamos desempeñando como docentes o como institución específicamente. Quinta muestra de cómo el análisis de datos nos puede ayudar en la educación es la transparencia. Muchas veces los datos, cuando son mostrados de forma transparente en plataformas de acceso a todos los actores del servicio de educación, me refiero a los directivos, me refiero a los mismos alumnos, a los padres de familia, a las autoridades, pues nos brinda una imagen de mucha mayor claridad, transparencia en nuestras gestiones. Entonces, el análisis de datos nos ayuda también en este aspecto. Y por último, la mejora continua de nuestros procesos de enseñanza. Cuando nosotros tenemos datos que se van actualizando, podemos ver la evolución de cómo está nuestro desempeño en el servicio educativo. Entonces, esta es una de las partes muy importantes que tenemos con el análisis de datos para la educación.
Y específicamente, ¿qué cosa es el análisis de datos? Acá vemos tres definiciones. La primera es de IBM, pero lo importante acá es el concepto de recopilar datos, que esta fase es muy importante, y lo segundo es poder analizarlos. En la segunda definición vamos a tener la implicancia de las herramientas y técnicas. ¿Para qué? Otra vez, para recopilar, para examinar, analizar esos datos. Y en la tercera definición, que es de Gartner, en este caso también se habla de recoger, limpiar, transformar, modelar los datos. Como pueden ver en los tres casos, en las tres definiciones, tanto la de IBM, la de Google y la de Gartner, se habla de la obtención de los datos, el tratamiento que se le hace a esos datos, ¿para qué? Para obtener información que posteriormente me sirva como el soporte a la toma de decisiones estratégicas dentro de mi organización. Perfecto, pero ya sé qué cosa es el análisis de datos y cómo voy a abordar un proyecto de análisis de datos en mi institución. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué debemos hacer para poder generar un proyecto de análisis de datos dentro de mi institución? Pues lo primero que se tiene que hacer es identificar cuál es el objetivo, qué cosa voy a analizar, qué es relevante dentro de este análisis que vamos a realizar. Porque muchas veces, cuando nosotros aprendemos a usar una herramienta de análisis de datos, a todo le queremos hacer gráficos. Y esta es una práctica muy común. Sin embargo, no es necesario implementar dashboards, gráficos, análisis de datos a todos los procesos. Muchas veces hay procesos que no son necesarios de analizar. Los datos de ese proceso, pues quizás son datos internos que lo maneja una sola persona y no es necesario generar todo un dashboard, generar análisis. Pero aquellos aspectos que son relevantes, que nosotros necesitamos que sí o sí se puedan analizar, que las personas interesadas tengan acceso a esos datos, pues en ese caso sí es importante identificarlos, saber qué respuestas le tengo que dar dentro de mi dashboard, ¿ya? Porque no se trata de graficar por graficar, se trata de entender cuáles son mis necesidades, qué es lo que quiero ver en un análisis de datos. Calificaciones de los alumnos, quiero ver temas financieros, quiero ver los pagos, si están al día, no están al día. Quiero ver quizás aspectos ya personales del propio alumnado, su conformación familiar, quizás cantidad de hermanos. ¿Cuáles son las preguntas que yo necesito responder con mi análisis? Eso es algo muy importante y debemos identificarlos. Cuando nosotros abordamos un proyecto de análisis de datos, siempre debemos saber quiénes son los interesados, a quién nosotros le vamos a presentar ese análisis de datos. Quizás a la dirección, quizás al comité directivo de la institución, o va a ser una herramienta de análisis para los docentes, para todo el cuerpo administrativo, quizás para el área de finanzas. Tenemos que saber quiénes son los interesados. ¿Por qué? Porque esas personas, o pueden ser también áreas, serán quienes nos van a dar las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que nuestro análisis va a responder? Y eso es algo muy importante, ¿de acuerdo? Normalmente en esta fase se generan reuniones con estos interesados para levantar todos los requerimientos. Y esos requerimientos deben quedar muy bien especificados. En la segunda fase tenemos que identificar las fuentes de datos. Si yo tengo 5 preguntas de negocio, ¿no? Las conocemos como preguntas de negocio o requerimientos, pues yo debo tener los datos necesarios para responder esas preguntas. Eso es algo muy importante, porque claro, podemos tener una necesidad específica y quizás no tenemos los datos para responder esa necesidad o esa pregunta. Imagínense que nos piden hacer un análisis de edades de los estudiantes y nuestra base de datos de estudiantes pues no registra la edad. Quizás
no tenemos ese dato, por lo tanto no vamos a poder responder. Estoy poniendo un ejemplo específico, ¿no? Que podría ser cualquier otro. Pero, o por ejemplo, queremos saber de qué distrito, en su mayoría, son las personas que participan dentro de los cursos. En ese caso, si yo no tengo el dato del lugar de residencia, pues tampoco voy a poder responder esa pregunta de negocio. ¿Ya? Y esto es algo muy importante porque a veces cuando abordamos un proyecto de análisis, pues nos emocionamos y todos los requerimientos simplemente los aceptamos y decimos, sí, sí, todo se puede hacer, no hay problema, lo hacemos, ya veremos cómo, pero cuando no tenemos las fuentes de datos, no hay manera de poder realizar este análisis. Y una cosa importante acá, los datos siempre tienen dueño. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre deben haber personas o áreas que estén encargadas de la generación de estos datos y el mantenimiento de los mismos, porque puede darse el caso que alguien, por ejemplo, que esté archivando, esté trabajando con estos datos, pueda registrar en una columna de fechas un texto o una fecha incorrecta, ¿no? Podrían poner 31 de febrero. A veces estas herramientas admiten ese tipo de datos, ¿no? Tú puedes poner en Excel o en Google Sheets, puedes poner 31 de febrero del año 2025 y la celda va a aceptar el dato. Pero cuando se haga el análisis, pues ahí va a haber un problema, ¿no? Porque no existe esa fecha y la herramienta de análisis de datos no lo va a reconocer y va a generar un error, ¿de acuerdo? Teniendo ya los objetivos claros, sabiendo cuáles son los datos y teniendo la certeza de que contamos con esos datos, recién ahí viene la fase de diseñar el informe del análisis de datos. Acá es donde ya nosotros recién tocamos la herramienta de análisis de datos, que hay varias en el mercado, no hay una sola. Pero este diseño siempre va a estar centrado en nuestro usuario final. El diseño del informe lo tenemos que hacer siempre alineado a lo que el usuario necesita y alineado al entendimiento del usuario. En muchas ocasiones, lo que suele pasar es que el diseñador del informe empieza a trabajar el informe como si él va a ser el usuario final. Y muchas veces eso lleva a que el usuario no entienda el gráfico, porque claro, cuando nosotros diseñamos el análisis de datos o diseñamos el informe del análisis, nosotros lo entendemos porque nosotros lo hemos hecho, porque nosotros estamos en contacto continuo con los datos y entendemos los datos, para qué sirve esta columna, cómo interactúa esta columna con otra, conceptos incluso, ¿no? Que nosotros entendemos, pero el usuario final quizás no. Por ejemplo, ratio de deserción. Ya, yo entiendo qué cosa es un ratio de deserción, pero si usted pone ese concepto a un usuario y ese usuario no está habituado a ese concepto, pues probablemente no lo vaya a entender, ¿no? Entonces tenemos que ser claros en el momento de diseñar para que la persona que ve nuestro diseño, nuestro informe, lo pueda entender y pueda interactuar correctamente con dicho informe. Los datos como tal solamente son registros que no aportan valor dentro del análisis. Los datos son aquellos que están dentro de las tablas que solemos tener en nuestras instituciones. Tablas de distinta índole, tablas de resultados de evaluaciones, de pagos, de cursos, de profesores, un montón de tablas. Pero esas tablas tan solo son registros, tan solo son datos dentro de estas tablas, que no aportan un valor per se. Sin embargo, cuando nosotros esos datos los interpretamos, los relacionamos y le damos un contexto, ya se convierte en información. Información que nos va a permitir tomar decisiones estratégicas en la organización. Y para obtener esa información, los datos tienen que ser tratados, tienen que ser interpretados, tienen que ser analizados. He ahí la importancia del análisis de datos. Y cuando ya nosotros en la organización
generamos información constante de distintos aspectos, pues ya generamos conocimiento. Por ejemplo, si llevamos analizando 5 años, ¿ya? 5 años nuestro desempeño, nuestra institución, nuestro servicio educativo, lo que va a pasar es que ya nuestra repetición de análisis nos va a generar conocimiento. Es decir, ya vamos a saber quizás que en el caso de las matrículas siempre hay una deserción de promedio 12%. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Si todos los años vemos que hay una tasa de deserción de un 12%, pues eso ya es conocimiento y sabemos que el próximo año probablemente vamos a tener más o menos esa tasa y nos permite prever y hacer planes de cómo poder paliar esa situación, quizás con algunas otras iniciativas, ya sea de marketing o de cualquier otra índole. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo interesante de cómo los datos van generando, ¿no? Una vez que se interpretan información y la información como tal, ya su repetición nos permite generar conocimiento, ¿ya? Ahora, en, esta, en este taller vamos a hablar acerca de Looker Studio. Looker Studio es una solución de Google justamente para lo que es la inteligencia empresarial, que nos permite realizar análisis de datos. Google, junto con la suite de muchas opciones que tiene, de hecho, la Orden San Agustín tiene, junto con Google, ¿no? Esta intención de poder compartir el conocimiento de Google, de todo lo que se puede hacer con las distintas herramientas. Y me parece importante poder utilizar Looker o mostrarles de qué forma Looker nos puede ayudar a poder generar ese análisis de datos. Si nosotros estamos ya de alguna manera habituados a trabajar con Looker, o bueno, no con Looker necesariamente, pero sí con la plataforma de Google, quizás con Google Sheets, con Google Drive, con el Gmail y demás, pues se nos va a hacer muy sencillo aprender Looker Studio. ¿Por qué? Porque la interfaz es muy parecida a lo que se tienen en otras aplicaciones de todo el ecosistema de Google for Education. Así que hoy vamos a mostrar de qué manera podemos trabajar con Looker. ¿Y por qué Looker? Miren, Gartner es una consultora norteamericana que hace evaluaciones de distintos aspectos de la tecnología. Por ejemplo, antivirus, por ejemplo, soluciones de ciberseguridad, por ejemplo, tecnologías emergentes, por ejemplo, inteligencia artificial. Y una de las cosas que analiza también son las plataformas de análisis de datos y de inteligencia de negocios. Y este es el resultado de la evaluación del año 2024. Este es el más reciente. Se liberó en junio del 2024. Este cuadrante de Gartner nos muestra siempre 4 espacios, 4 cuadrantes, y como se puede ver en la parte superior derecha, están los líderes, que vienen a ser las empresas y sus soluciones, dentro de todo lo que es análisis y la inteligencia de negocios. Por ejemplo, en este caso vemos a Google, que está dentro de este cuadrante de líderes, junto con otros como son Click, Microsoft con Power BI, Salesforce con Tableau, Oracle. Entonces, son ahí 6 empresas líderes, miren, de todas las que existen, ¿no? Y que tienen herramientas de análisis de datos. Google se encuentra dentro de este cuadrante de líderes. De hecho, hace un par de años solamente habían dos empresas, que en este caso eran Microsoft y Salesforce. Pero ya en esta última edición del cuadrante de Gartner del 2024, Google ya aparece en este cuadrante de líderes. Entonces la adopción es cada vez mayor. ¿Y por qué Looker Studio? ¿Qué ventajas tiene trabajar con Looker Studio? Primero,
que con Looker Studio podemos graficar y crear rápidamente paneles interactivos, informes que visualmente son muy atractivos para los usuarios. Luego también nos va a permitir realizar una conexión directa a más de 600 conectores a fuentes de datos. Yo con Looker Studio puedo conectarme a un archivo de Excel, puedo conectarme a una hoja de cálculo de Google, puedo conectarme incluso a herramientas externas como SQL Server, que son estos gestores de bases de datos, puedo conectarme a plataformas web, puedo realizar conexión a varios orígenes de datos. Y también, así como las demás opciones, las demás plataformas de Google, se permite compartir y colaborar en tiempo real. Y esta es una ventaja enorme, ¿no? Con Google yo puedo compartir y puedo colaborar mis informes para que sean accedidos por ciertas personas, ya sea del dominio de mi institución, es decir, el colegio, el instituto, nada más, o podría yo extenderlo quizás a los padres de familia si quiero generar un análisis de datos, un informe que debe ser accedido solamente por ciertas personas. Entonces, esto es una de las ventajas de Looker Studio. Ahora, vamos a ver un caso práctico. Vamos a realizar este informe directamente, lo vamos a hacer en Looker Studio. ¿Les parece? Vamos a hacer eso. Voy a dejar de compartir por acá y pasamos a la parte práctica. Como vieron en el chat de acá de Google Meet, les estoy compartiendo el acceso a una carpeta que ustedes también lo pueden importar en su Google Drive. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Compartimos por acá la pantalla y comenzamos a trabajar. ¿De acuerdo? A ver, comparto mi pantalla y me confirman que se esté viendo. Voy a poner pantalla completa, ¿ya? Y entramos por acá. ¿Ok? ¿Sí se ve? A ver si me confirman, por favor. ¿Sí, no? Melissa, ¿sí se ve? Sí, sí se ve, profesor. Ya, perfecto. Entonces, miren, estoy abriendo mi cuenta de correo, o bueno, en este caso estoy utilizando Google Drive con la cuenta de San Agustín. Y acá la pregunta siempre es, profesor, ¿se puede utilizar una cuenta gratuita? Sí, con una cuenta gratuita también puedo ingresar a Looker Studio. No hay ningún problema. En este caso, voy a utilizar la cuenta institucional del Instituto San Agustín. Dentro de mi Google Drive he creado una carpeta, la cual ha sido compartida con ustedes para que puedan acceder y voy a ingresar acá. Miren, dentro de esta carpeta yo tengo un archivo que es una hoja de cálculo y acá voy a subir, ¿no? Bueno, en realidad voy a subir mi archivo. Lo teníamos, a ver, permítanme, ya lo había subido, pero me parece que vamos a crear nuestra hoja de cálculo. Vamos a crear por acá una nueva hoja de cálculo y ustedes se van a dar cuenta lo interesante que es crear desde cero, ¿no? Vamos a crear acá una nueva hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Vamos a crear acá la hoja de cálculo. Yo ya les he compartido, vamos a crear una carpeta compartida. Y ahí está mi hoja de cálculo. Les compartí el acceso. Vamos a poner acá, miren, solamente les voy a poner dataset como nombre de este archivo, de esta hoja de cálculo. Vamos a poner dataset, dataset, Agustitec, Agustitec. ¿Listo? Y voy a copiar solamente datos que son propios de una, son datos del colegio, ¿no? Vamos a poner datos de un colegio, algunas personas que son los estudiantes, quizás columnas como calificación, como el grado, como el sexo de las personas,
¿no? El estado de matrícula. Estoy simulando algunas columnas nada más. Obviamente en una realidad propia de una institución, pues habrán muchas más columnas o quizás muchas más tablas. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto voy a copiar nada más los datos, aunque también podría haber importado el archivo directamente, ¿no es cierto? Yo podría directamente haber subido mi hoja de Excel, mi archivo de Excel, lo podría haber traído acá a Google Drive y desde Google Drive ya tendría acceso a los datos de este archivito. Bien. Entonces, vamos a copiar la data. Miren, acá están todas las columnas. Ya tengo mi dataset Agustitec. Tenemos por ahí las columnas. Permítanme. Vamos a copiar dentro de esta celda. Y quiero que se muestren todos los datos, ¿no? Vamos a copiar por acá. Copiamos todo esto. Y lo vamos a pasar a nuestro archivo de hoja de cálculo de Google. ¿Ya? Vamos a pegarlo por acá. Vamos a realizar este mismo dashboard. ¿De acuerdo? Este mismo dashboard con preguntas que van a responder a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, queremos saber por género, cuánto por ciento de nuestro personal o de nuestros estudiantes son varones, cuántos son mujeres. Listo, acá ya tengo entonces mi dataset. Está en una hoja de cálculo de Google. Y ahora vamos a entrar a la plataforma de Looker. Les comparto por acá el enlace. Vamos a compartirlo por el chat de acá de Google Meet, por si desean ustedes acceder. Ahí está el enlace. Repito, podemos ingresar con una cuenta gratuita sin ningún inconveniente. No tiene que ser necesariamente la cuenta institucional. Claro, lo ideal es que se pueda realizar desde nuestra cuenta institucional. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, he iniciado sesión con mi cuenta del Instituto San Agustín y acá en Looker Studio, miren, tenemos el botón de empezar. Le voy a dar clic al botón empezar y desde acá ya tendremos acceso a la plataforma de Looker Studio. Miren. Acá en Looker Studio yo voy a poder crear mis informes o también, si deseo, puedo utilizar todos estos elementos de plantilla, ¿no? Podría simplemente hacerle clic y luego modificar los datos. Pero en este caso vamos a crear desde cero nuestro análisis, nuestro informe. Vamos a cambiar nuevamente por acá. Miren. Miren que esta es una cuenta gratuita y acabo de cambiar simplemente mi cuenta por la cuenta institucional. Y ustedes van a ver que la interfaz es la misma. ¿Ya? Hace un momento estaba mostrando lo que era mi cuenta gratuita, cuenta personal, y ahora estoy con la cuenta del Instituto San Agustín. Vamos a crear un nuevo informe. Para eso voy a ingresar por acá a un informe vacío. Recuerden que podríamos utilizar también estas plantillas. Voy a entrar por acá a un informe vacío. Y al momento de conectarme en la plataforma de Looker, ya yo voy a poder indicarle cuál es nuestra fuente de datos. ¿De acuerdo? Al momento de crear un nuevo informe, lo primero que me pide Looker es conectarme a los datos. Y acá ustedes pueden ver las distintas fuentes de datos con las que podemos trabajar. Existen opciones web, como por ejemplo Google Analytics, podría conectar mi cuenta de Google Ads, ¿no? Para todo lo que son publicaciones, todo lo que es publicidad dentro de la plataforma de Google. Podría conectarme, miren, a un archivo local que esté en formato de Microsoft Excel. Estos son archivos. Tengo nube también, como Amazon Redshift. Puedo subir un archivo desde acá, un archivo CSV. Y hay muchas otras opciones. Como puedes ver acá, tenemos conectores locales y tenemos conectores web. Y uno de esos conectores web es hojas de cálculo de Google, que es justamente la opción a la que yo me necesito conectar para este caso. Vamos a dar un clic por acá y vamos a poder acceder a esta plataforma, ¿no? Que es nuestra hoja de cálculo.
¿De acuerdo? Ahí está. Y lo interesante acá es que Looker es capaz de detectar todos los archivos que yo tengo de hojas de cálculo dentro de mi cuenta. Es decir, en mi cuenta institucional yo tengo todos estos archivos y desde acá yo puedo conectarme al dataset que hemos creado, ¿no? Que en este caso se llama Dataset Agustitec. Acá tengo algunas opciones. Esta opción es importante, usar la primera fila como encabezados, porque al momento de analizar datos necesitamos generar tablas con encabezados. Puedo incluir celdas ocultas y excluidas también, o incluso le puedo indicar cuál es el intervalo específico. De toda mi tabla, yo quiero que solamente cojamos las 3 primeras filas, o las 50 primeras filas, o las 200 primeras. Entonces puedo incluir un intervalo específico. En este caso necesito toda la hoja completa y por eso no voy a activar esta última opción. Le doy clic en añadir y con eso ya Looker se está conectando a la hoja de cálculo de Google que reside en mi Google Drive. ¿De acuerdo? Acá me está diciendo que se van a utilizar esos datos para poder generar informes y demás. No hay problema, le voy a dar clic en añadir el informe. De hecho, eso es lo que busco, ¿no? Utilizar estos datos para poder ir graficando mi informe. Y esta parte es súper importante porque nos permite poder configurar cómo es que se va a ver nuestro dashboard, nuestro informe. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En primer lugar, voy a generar un fondo a mi informe. Yo ya tengo preparado un fondo acá. Es una imagen simplemente, ¿ya? Y en esta parte, como pueden ver, yo puedo empezar a generar, me da un gráfico por defecto, el cual yo puedo eliminar si quisiera, no lo voy a utilizar. En este caso, como no lo quiero usar, simplemente lo elimino. Voy a crear mis propios gráficos. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar el tema y el diseño. Al hacer un clic acá, yo puedo modificar el tamaño. Si me voy acá a la sección de diseño, puedo cambiar el tamaño del lienzo, que por defecto es un tamaño carta de Estados Unidos, y puedo hacer todas estas modificaciones. Miren, puedo ponerle un tamaño de pantalla completa, o incluso puedo personalizar el tamaño. Si le doy personalizado, acá le puedo poner 1920 por 1080, que es el formato horizontal, ¿no? El tamaño horizontal. Y este es el tamaño de mi lienzo. Lo puedo personalizar. Ahora, miren, otra cosa. Desde acá yo puedo insertar, por ejemplo, una imagen. Vamos a subir del ordenador la imagen. Y esa imagen la voy a poner como un fondo. Vamos a elegir la carpeta o el archivo fondo dashboard. Acá está. Fondo dashboard. Y esta imagen la voy a ubicar en todo el espacio del lienzo. Vamos a redimensionarlo. Vamos a hacer que encaje justamente con el tamaño de mi lienzo. Ahí está. Miren, es una imagen nada más que va a quedar como fondo de mi informe. Adicional, voy a colocar el logotipo. Voy a poner acá, subir del ordenador. Voy a poner el logotipo del Instituto San Agustín. Vamos a elegir esta opción. El instituto tiene un logo. Ahí lo vamos a poner, ¿no? En esta distribución vertical. Y a partir de acá, si nosotros le damos clic derecho a esta imagen, yo puedo extraer el tema de la imagen. ¿Y qué cosa es el tema? Es el conjunto de elementos de colores, de fuentes, de tamaños. Y yo quiero utilizar estos colores institucionales para mi dashboard. Entonces, simplemente clic derecho, extraer tema de la imagen, y ya mi plataforma, miren, me crea algunas opciones de temas creados. Voy a elegir este, que es el primero, le doy a aplicar, y ahora todos los componentes que yo vaya creando en mi informe van a tener esa coloración. Voy a trasladar por acá mi icono para que quede de esta manera. Ahí está. Y empezamos a generar ahora los gráficos. En la parte derecha tenemos algunos paneles. Por ejemplo, tengo propiedades de la imagen. ¿Por qué? Porque está seleccionada la imagen. Si yo hago clic en un espacio vacío, me aparece esta región que dice empecemos. Y en el panel de datos,
acá yo voy a encontrar las columnas que están dentro de mi dataset. Dentro de mi archivo dataset, yo tenía campos o columnas, ¿no? Tenía una tabla con varias columnas. Y estas columnas están acá. Algunas son de tipo texto, como por ejemplo el código, como por ejemplo el grado, ¿no? En el caso del grado dice primero, tercero, como textos. Y habrán algunas que son de tipo numérico, como por ejemplo edad. Ahora voy a empezar ya a diseñar mi dashboard. Para eso voy a insertar un cuadrito de texto. Lo voy a graficar por acá. Y vamos a escribir, por ejemplo, reporte analítico. Un cuadrito de texto, normal, común. Y como las distintas herramientas de Google, acá también yo puedo personalizar. Miren, tengo este panel propiedades del texto donde puedo cambiar el tamaño. Puedo ponerle un tamaño de 32 o quizás hacerlo crecer un poquito más, hasta 44. Y ahora cuando quiera cambiar el color de la fuente, miren, acá el tema me da acceso a los colores que se extrajeron del logotipo de ISAT, ¿no? Acá está el azul corporativo, el rojo corporativo y el morado, que son los colores que se han obtenido de la imagen. Elijo el color azul, si deseo le doy el atributo de negrita para que se vea así. Y ahora vamos a insertar nuestro primer gráfico. Voy a ir acá, miren, en el botón añadir gráfico, le hago un clic, se desplegarán las opciones para elegir las distintas muestras de gráfico. Miren, acá tengo cajas y bigotes, tengo líneas, áreas, gráfico de dispersión, incluso tablas dinámicas. Bastante interesante todas las opciones que tenemos. Vamos con un primer gráfico, que es el gráfico de anillos. Le hago clic acá y lo coloco en esta sección. Basta que yo inserte el gráfico. Looker me va a permitir que yo configure el gráfico. Por defecto, ¿qué cosa está mostrando? Está mostrando el recuento de filas de mi tabla por código de alumno, pero yo no quiero mostrar eso. Yo quiero mostrar por género, masculino o femenino, y de forma porcentual. ¿Cuántos alumnos hay? Cada fila en mi tabla es un alumno, ¿ok? Entonces, si yo acá en la métrica tengo el recuento de los registros, ¿qué cosa estoy mostrando? El recuento ¿de qué? De mis alumnos. Y no los quiero mostrar por código, los quiero mostrar por, miren, 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 voy a cambiar acá, y lo quiero mostrar por el campo sexo. Como pueden ver, acá ya tengo masculino, femenino, y en la sección de estilo puedo hacer algunas modificaciones. Puedo reducir el radio, ¿no?, de este círculo. Puedo incluso mostrarle un título que diga porcentaje de alumnos. Vamos a hacer así, porcentaje de alumnos por género, ¿ya? El tamaño lo voy a modificar. Le puedo cambiar el color. Ya, esta es cuestión de diseño nada más, ¿no? Miren, puedo poner negrita. Ahí está el título. Incluso hay otras opciones más. Yo puedo ir cambiando, por ejemplo, la etiqueta que está acá. Le voy a añadir un poco de tamaño. Vamos a ponerle, por ejemplo, 16. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Puedo mostrar porcentajes nada más o la etiqueta femenino, masculino, o valor, 351 mujeres, 371 varones. O lo puedo dejar en porcentajes. La leyenda que está en la parte derecha también podemos cambiarlo. Yo le puedo decir que se muestre en la parte superior. Puedo añadir el tamaño. Vamos a ponerle tamaño 14 y miren cómo ya tengo ahí mi primer gráfico. Y puedo hacer más. Por ejemplo, puedo hacer una tabla dinámica que me muestre grados y el estado de matrícula. Miren, vamos a insertar acá, añadir un gráfico. Voy a poner un gráfico de tabla dinámica. Clic acá. Inserto mi gráfico de tabla dinámica. Y vamos a ir configurando.
En las filas voy a poner, en vez de sexo, vamos a poner grado. Clic en grado. Ahí tengo en filas los grados. En columnas vamos a poner el estado de la matrícula. Estado de matrícula. Y ahí ustedes pueden ver cómo mi gráfico, que es una tabla dinámica, me está mostrando por grado cuántas personas ya se han matriculado, cuántas personas todavía están en proceso de matrícula y cuántos se han retirado, ¿no? Datos simulados, no son datos reales, pero acá ya en el estilo puedo ampliar el tamaño de la fuente para que se vean un poco más grandes los datos, ¿no es cierto? Eso ya lo podemos ir modificando. Vamos a hacer un último gráfico. Vamos a poner, por ejemplo, por edad, cuántos alumnos tengo. Entonces, añadimos un gráfico de barras. Vamos a poner por acá. Y vamos a poner, ¿no? Por grado, la métrica no es contar cuántos alumnos tengo, ¿ya? Sino que quiero mostrar no por grado, sino por edad. Y ahí tengo, ¿no? Puedo ordenar por edad, ¿no? En este caso, ordenar por edad, ¿no? Y ahí está, miren. De 11 años tengo tantos alumnos, ¿no? Tengo 111 alumnos, 113 de 12 años, tengo 95 estudiantes de 13 años y así. ¿Ok? Ahora, quiero que estos gráficos interactúen, pues le hago clic en la parte de masculino y la información que se muestra acá corresponde solamente a personas de género masculino, en este caso de estudiantes. O si pongo femenino, clic en femenino, miren cómo el gráfico de acá cambia y también la tabla dinámica cambiará. Y si quiero generar quizás algunos filtros, pues en este botón añadir un control, puedo poner lista desplegable y que acá me aparezca un desplegable por grado, por ejemplo, y quiero analizar información solamente de los 3 últimos grados. Entonces quito primero, quito segundo, y ahí tengo la información de solamente tercero, cuarto y quinto, donde las edades empiezan en 14 años. ¿Ok? Bueno, esto y muchas más cosas se pueden hacer acá en Google Looker Studio. De hecho, ya para ir terminando, ¿no? Vamos a dar algunas conclusiones. Primero que un correcto análisis de datos nos va a servir como una herramienta para la toma de decisiones estratégicas en nuestras organizaciones. Segundo, que Looker Studio es una de las herramientas de análisis de datos más poderosas que tenemos en el mercado y que es muy accesible. Con una cuenta gratuita vamos a poder utilizarlo sin ningún problema. Y mejor si es que utilizamos cuentas institucionales. El análisis de datos tenemos que entenderlo como un proceso continuo. No es que yo hago un gráfico y me olvido. No, ese gráfico normalmente se va a ir actualizando con data nueva. Y por último, el potencial que tiene el análisis de datos es de poder ayudar a transformar la educación en nuestras instituciones. Les agradezco mucho su atención. Y con esto llegamos al final, son las 11. Les agradezco mucho su participación. Espero que les haya servido, les haya interesado todo lo que podemos llegar a hacer con el análisis de datos. Muy bien, excelente presentación, estimado Daniel Fernández. Ahora le paso el link del formulario para que lo puedan llenar, por favor. Ahí lo paso en el chat. Ya mandé el link del formulario, por favor. ¿Me confirman si lo pueden abrir?
Una vez que finalicen realizar la encuesta, nos vamos pasando ya al siguiente taller a cada uno que le corresponde. Muchas gracias por la presentación, Daniel Fernández. Muchas gracias a ustedes también por estar presentes y puntuales. Listo. Gracias también. En una siguiente oportunidad.